Hola gente bella, aquí les traigo un nuevo video de lenguaje simbólico y coloquial. En este caso yo les traigo el lenguaje simbólico y lo vamos a pasar a coloquial. Yo ya firmé varios videos de cómo hacerlo a la inversa. Yo les daba el lenguaje coloquial y lo pasábamos a simbólico. Ahora vamos a hacer al revés, ¿sí? Para que tengan las dos visiones. Bien. Yo ya filmé un video explicando este cuadrito que yo tengo acá, así que si no lo vieron, primero se los dejo acá arriba, vayan a mirar ese video porque lleva mucho tiempo interpretar este gráfico, ¿sí? Resumidamente yo acá tengo el lenguaje coloquial y lo que significa el lenguaje simbólico, ¿sí? El lenguaje coloquial y lo que significa el lenguaje simbólico. Por ejemplo, el doble D significa 2 por, ¿sí? Hay algunos que van a ir en el medio, otros que van a ir adelante y otros que van a ir atrás. Ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Pero como les digo, si no están muy cancheros con esto, primero vayan a ver ese primer video. Dejé unos cuantos en realidad. Bien, arranquemos. Yo tengo x más 1 igual a 11. Bien, el más 1 y el menos 1 tienen lenguajes propios. Vamos a ver. El menos 1 significa el anterior de y el más 1 significa el siguiente de. Entonces, el menos 1 y el más 1 tienen algo diferente. Porque mucho lo que me hacen mis alumnos es ponerme la suma entre un número y uno, que no estaría mal. Pero la forma correcta cuando tengo un más 1 o un menos 1 es hablar de el anterior de o el siguiente de, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Yo tengo x más 1 igual a 5. Este es facilito. Miren, el más 1, que está atrás de algo, el más 1 está atrás de algo, ¿sí? Es el siguiente de. Bueno, ¿el siguiente de qué? ¿A qué le está sumando 1? A una letra, ¿sí? En este caso es la X, pero puede ser cualquier letra, ¿sí? La letra significa que es un número desconocido, que sería la incógnita. Entonces, si yo uno este con este, sería el siguiente de, ¿quién? De un número. Entonces, x más 1 es el siguiente de quién? De un número. Entonces, esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el siguiente, que sería el más 1, el siguiente, ¿de quién? De un número. Entonces, el siguiente de un número es igual o es, pueden poner es o es igual, es 5. Así que el primero estaba facilito, es cortito, ¿sí? Entonces, siempre que tengo más 1 o menos 1, usemos el siguiente o el anterior, ¿sí? O el consecutivo, ¿sí? O el antecesor. El más 1 se lo puede conocer como el siguiente o como el consecutivo, y el menos 1 lo vamos a conocer como el anterior o el antecesor, ¿sí? Que significa uno antes y este uno después, ¿sí? Bien, por ejemplo, yo tengo todo esto. ¿Por dónde arranco? Entonces, tengo 3 por f menos 1 mayor a 2 por 4. Bueno, una ensalada. Entonces, vamos a ver cómo lo resolveríamos. Primero, vamos a detectar. Tengo 3 por. Y entre paréntesis, f menos 1. Entonces, 3 por, ¿qué significa? Entonces, vengo a mi machetita y me fijo. 3 por, que está delante, ¿sí? El 3 por está delante, significa que es el triple de algo, ¿sí? ¿No ven? El triple de algo que sigue a continuación. Lo azul es que sigue a continuación, ¿sí? Entonces, el triple de. Entonces, 3 por significa el triple de. El triple de. Vamos a ver el triple de qué. El 3, ¿a qué está multiplicando? A f menos 1, es decir, a una letra menos 1. Como les dije acá arriba, el más 1 y el menos 1 tienen su lenguaje especial, ¿sí? El más 1 y el menos 1 tienen su lenguaje especial. Así que en vez de decir el triple de la diferencia, porque el menos sabemos que es una diferencia, en vez de decir el triple de la diferencia entre un número y uno, ¿qué me conviene decir? Como tengo un menos 1, que significa el anterior de qué. ¿A quién le resta 1? ¿A quién está restando 1? A la f. Y la f, que es una letra, ¿qué significa? Un número. Entonces esto sería el anterior de un número. ¿No ven? El anterior de un número. Entonces esto es el triple del anterior de un número.
Entonces, el triple del anterior de un número, el triple del anterior de un número. Este es el símbolo del mayor, ¿sí? Para allá es mayor, para acá es menor, ¿sí? Entonces, el triple del anterior de un número es mayor que, y ahora tengo 2 por 4. No voy a poner 2 por 4. Uno generalmente pone el producto, porque miren, por significa el producto de entre. Muchos me ponen el producto entre 2 y 4, pero volvemos a lo mismo. El 2 por, el 3 por, el 4 por tienen su propio lenguaje. Entonces, si yo veo un 2 por, en vez de poner el producto entre 2 y 4, me conviene escribir el doble de. ¿No ven? 2 por es el doble de. Entonces, esto sería el doble de 4. Entonces, es mayor que el doble de 4. Que el doble de 4. Ahí estamos, ¿sí? Es como ir leyendo poquito a poquito y después ir traduciendo. Bien, vamos a ver la diferencia entre este y este, porque muchos se confunden y piensan que es todo lo mismo. Acá el f-1 estaba entre paréntesis. Acá el más 1, el t más 1, no está entre paréntesis, así que no es lo mismo esto que esto, ¿sí? Al estar entre paréntesis, el 3 multiplicaba a todo f-1. Acá el 2 solo multiplica la t. Entonces, acá ¿cómo sería? Acá tengo un más 1. Cuando tengo un más 1, como el más 1 va atrás, ¿sí? Que tengo acá, ¿no ven? El más 1 va atrás, se arranca por ese, se arranca por el más 1 o el menos 1, ¿sí? Siempre se arrancan por acá. ¿No ven que yo tenía x más 1 y arranqué por el más 1, ¿sí? El siguiente de, ¿sí? Entonces, acá lo mismo. Yo tengo un más 1, arranco por ahí. ¿Qué significaba el más 1? El siguiente de. Entonces, vamos a arrancar por acá. El siguiente de. Bien, entonces, ¿el siguiente de quién? ¿Le estoy sumando 1? ¿A qué le estoy sumando 1? ¿Sí? ¿A qué le estaría sumando yo 1? A 2 por t, es decir, a 2 por t. ¿Y qué significa 2 por t? Yo le estoy sumando 1 ¿a qué? Vamos a ver, 2 por t. ¿Qué significa 2 por? El doble de. ¿Y qué significa t? Que sería la letra, un número. Entonces sería el doble de un número. Entonces, el siguiente del doble, entonces el siguiente, acá lo uno y pongo del, el siguiente del doble de un número. Entonces, no es lo mismo que esté entre paréntesis porque esto sería el triple del anterior de un número que cuando no está con paréntesis que arrancamos de acá. El siguiente del doble de un número, ¿sí? Si acá estuviese un paréntesis, miren así, un paréntesis acá, sería al revés, arrancó por el 2. Sería el doble del siguiente de un número. Pero como no tiene paréntesis, arranco del más 1, ¿sí? El siguiente del doble de un número. Este significa que es el menor o igual, porque no ven que tiene como un igual abajo. Entonces, el siguiente del doble de un número es menor o igual que 9. Bueno, espero que se haya entendido eso porque es muy difícil de entender, ¿sí? Es como lo que más se complican mis alumnos, ¿sí? Es como que no distinguen entre el paréntesis y el no paréntesis, así que espero que lo hayan podido comprender, ¿sí? Con paréntesis arranco en 3 por y sin paréntesis arranco con el más 1. Más 1 o menos 1, dependiendo de lo que tengan. Bien, ahora pasemos acá. De toda esta ensalada, ¿sí? ¿Por dónde arranco? ¿Se acuerdan que si tengo paréntesis arranco de 3 por? Bueno, acá como tengo un paréntesis arranco del dividido 2, ¿sí? ¿No ven que el dividido 2 siempre está atrás? Como está acá, atrás. Bien, ¿qué significa esto? La mitad de. Bien, ¿la mitad de qué? Vamos a ver entonces. La mitad de, ¿sí? La mitad ¿de qué? ¿La mitad de qué? De C más 1. Bien, ¿y qué es C más 1? Recuerden que el más 1 tiene su significado especial, que significa el siguiente de. Entonces, ¿qué significa el más 1? El siguiente de C, es decir, un número. Entonces, la mitad ¿de quién? Del siguiente de un número. El siguiente de un número. Entonces, la mitad del 1 acá
del siguiente de un número es, entonces, la mitad del siguiente de un número, es decir, letra más 1, el siguiente de un número, letra menos 1, el anterior de un número, ¿sí? Siempre es o siguiente de un número o el anterior de un número, ¿no ven? Anterior de un número, siguiente de un número. Bien, eso solamente si están todos juntos, ¿sí? Si está todo junto, como acá, en paréntesis, si no, no. Bien, entonces, la mitad del siguiente de un número es ¿qué? 3 al cuadrado. Bien, yo no voy a poner 3 al cuadrado porque estaría mal, ¿sí? Miren, cuando yo tengo un cuadrado, ¿por dónde arranco? Digo el cuadrado de, no 3 al cuadrado, no, el cuadrado de, se arranca por el cuadrado y después bajas al número. Arranco por el cuadrado y después bajo al número. Entonces, porque muchos me ponen la mitad del siguiente número es 3 al cuadrado. Eso estaría mal expresado, ¿sí? La forma más correcta sería el cuadrado de 3, ¿sí? Entonces, la mitad del siguiente número es el cuadrado de 3. Entonces, arranco por la potencia y después bajo a la base. Arranco por la potencia y después bajo a la base. El cuadrado de 3. Si tengo un 3, diría el cubo de 3, ¿sí? Entonces 3 es el cubo, 2 el cuadrado. Bien, ahora vamos a ver acá. ¿Qué tengo acá? Porque este sí que viene complicado. A ver, n-1, que está entre paréntesis, como está entre paréntesis ya lo sabemos, ya lo aprendimos, que era -1 el anterior. -1 el anterior. Entonces tengo el anterior de un número, ¿sí? El anterior de un número. Bien, pero acá lo mismo. Tengo un 2 ahí. Entonces, como tengo un cuadrado, ¿qué dije yo? Que arranco por el cuadrado y después bajo a la base. Entonces, arranco por el cuadrado y después bajo a la base. Entonces, si tengo un cuadrado, voy a arrancar por ahí. Entonces, el cuadrado de... Entonces, el cuadrado ¿de quién? Del anterior de un número, ¿sí? Esto ya lo venimos practicando. -1 significa el anterior, n, la incógnita, un número, el anterior de un número. Entonces, el cuadrado del anterior de un número es 16. O es igual a 16, o lo que quieran escribir ustedes. Pueden poner es 16 o es igual a 16, ¿sí? 16, perfecto. ¿Sí? Vamos con los últimos dos ejemplos que son un poquito más complejos este de acá. A ver, tengo i por i más 1. Bueno, este i más 1 que está entre paréntesis ya lo sabemos. ¿Qué significa? El siguiente de un número, ¿sí? Ya a esta altura, después de semejantes ejemplos, ya i más 1 entre paréntesis yo ya sé que es el siguiente de un número. Pero acá tengo una i, entonces ya me complicó la existencia. A ver, vamos a ver. Y encima 10 dividido 2. Vamos a ver cómo hacemos todo esto. Bien, como tengo este paréntesis, pero acá tengo multiplicado por otra incógnita, que es la misma, vamos a empezar por el medio. Entonces, por ese por. Entonces, ¿qué significa el por? El producto entre, ¿no ven que es por un producto entre dos cosas? Que sería como acá, el producto entre dos cosas. Entonces sería el producto entre... ¿El producto entre qué? La letra. ¿La letra qué significa? ¿Qué significaba la letra? Un número. Entonces, el producto entre un número y miren esto. Y no puedo poner y el siguiente de un número, porque yo ya acá ya puse la palabra número. Yo ya como que yo ya lo escribí. Así que vamos a ver cómo resolverlo. Esperen que voy a acomodar un poquito acá la cámara porque se me fue corriendo. Ahí estamos. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo lo sigo? Entonces, el producto entre un número, que ya lo puse, pero acá no puedo poner y el siguiente de un número, porque ya lo escribí acá. Entonces, cuando se vuelve a repetir la letra, cuando tengo otra vez la misma letra que tengo acá, voy a poner entonces el producto entre un número y su siguiente. Ahora les explico. Siguiente. El su vendría a reemplazar la palabra número, ¿sí? Es como y su siguiente, como que estamos hablando del mismo número que el anterior, ¿sí? Porque
ya tengo la misma letra. Entonces, el producto entre un número y su siguiente. Es como que no pongo el siguiente de un número, no vuelvo a escribir otra vez número, ¿sí? Entonces, y su siguiente. Y acá puedo poner el cociente entre 10 y 2, que no estaría mal, pero la forma más hermosa de ponerlo, más perfecta, cuando tengo un dividido 2 o un dividido 3 o un dividido 4 o 5, 6, me queda más cómodo escribir la mitad de, sería mejor escribir la mitad de 10. La mitad de 10. ¿Sí? Entonces, cuando tengan un dividido 2 o un dividido 3, 4, 5, bueno, supongan hasta el 9, si tienen un dividido 14 claramente no, pero si tienen un dividido 2, 3, 4, 5, es mejor escribirlo como está acá, ¿sí? La mitad de, la tercera parte de, la cuarta parte de, la quinta parte, ¿sí? Entonces, la mitad de 10, que todos sabemos que es 5, pero bueno, la mitad de 10. Vamos con el último ejemplo. Bien, yo tengo entre paréntesis R-1, no lo tengo entre paréntesis. Entonces voy a arrancar por -1, ¿sí? Como me pasó acá, que no estaba entre paréntesis, entonces arranqué con +1. No está con paréntesis, arranco con -1. El -1 es el anterior de. Entonces, venimos acá y ponemos el anterior de... ¿El anterior de qué? ¿De un número al cuadrado? No, que expliqué recién, que arrancábamos con la potencia, con el exponente y bajábamos a la base. Así que no voy a poner el anterior de un número elevado al cuadrado. Eso no. Sería el cuadrado de un número. Entonces, el anterior del cuadrado de un número es mayor o igual, ¿sí? Porque como ven acá, esperen que voy a acomodar ahí. Es mayor o igual, porque tengo es igual como este igual acá abajo, ¿sí? Es mayor o igual que 8. Así que bueno, espero que se haya entendido esto de si tiene paréntesis, no tiene paréntesis. Yo sé que es medio complicado y esto únicamente se logra con mucha práctica. Así que bueno, espero que les haya servido un poquito, espero que hayan podido comprender un poquito más del lenguaje coloquial y simbólico, que es lo más difícil, ¿sí? Así que bueno, un besito y cualquier cosa me comentan. Saludos.